Ahí está, perfecto. Gracias. El acta de la sesión 16ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 17ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Una nota de la diputada María Luisa Cordero, quien solicita a esta comisión pueda poner en tabla el proyecto de ley de su autoría, sumado a otros parlamentarios, que tiene por objeto modificar el Código Civil en materia de administración de los bienes propios de la mujer casada en régimen patrimonial de sociedad conyugal. Y una nota de la psicóloga Daniela Acevedo, mediante la cual señala que por motivos de salud no podrá asistir a la sesión de hoy. Era una de las invitadas, señora presidenta. Esa es toda la cuenta. Gracias, señor secretario. Solicito a la comisión adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. No hay palabras, solicitada. No hay palabras. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Muy bien, diputado Teao. No, la próxima sesión sí. Ok, presidenta. Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer a los expositores que el día de hoy van a intervenir. Es muy relevante, presidenta, relevar la importancia de que en esta instancia todas las voces cuentan y son muy importantes para nosotros. Tanto debe ser el rigor jurídico, como no me cabe duda que lo hará la magistrada Bimasal, como los profesionales de la salud Porter y Acevedo. Y por cierto que cabe duda que los padres y las madres organizados desde la sociedad civil. Considero que todas las intervenciones aportarán los antecedentes necesarios para un debate legislativo con altura de miras, tal y como la ciudadanía merece. Finalmente, estas son normas de aplicación general y por lo tanto impactarán a todas las personas vinculadas a esta situación, desde el rol parental como en el impacto que esto pudiera tener en los niños y niñas y adolescentes que son sujetos de derechos a quienes más debemos proteger. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Teao. ¿Alguien más pide la palabra? ¿No? No sé. Ya. Pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Gasmuri, Bravo, ambas Ana María, Cariola, Cordero, González, doña Marta, Pérez, doña Joana, Pizarro, Santibáñez, Tello y Llomas, que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para regular los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido. Boletín 15.138-18. Para estos efectos se ha invitado a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación, Verónica Bimasal, a los representantes de la agrupación Crianza Compartida de Chile, Ángel Esquerra Sasso, Juan Carlos Herrera Marchetti y Mauricio Rojas Insunza, a las psicólogas Bárbara Porter y Daniela Acevedo. La señora Daniela es la que se excusó, ¿no es cierto? Y al secretario y representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, Corpaid, señor Nicolás Novoa. Agradezco entonces la presencia y la participación de las y los invitados que se encuentran presentes. Vamos a comenzar por la magistrada Bimasal. ¿Se encuentra Buenas tardes. ella? Sí, aquí estoy, presidenta. Muy buenas tardes, magistrada. Como siempre, agradecer de verdad su muy buena disposición para con esta comisión, que usted nos ha hecho importantes aportes para la discusión de proyectos de ley
y para con ello también mejorarlos. Así que vuelvo a agradecer su disposición por estar el día de hoy y paso a darle la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, así como también a los demás invitados aquí presentes. A nombre de la asociación, dar las gracias por la consideración en la discusión de este proyecto de ley. La asociación, a través de su Comisión de Infancia y Familia, integrada también por juezas y jueces de la Comisión de Derechos Humanos y Género, se abocaron a conocer este proyecto para emitir este informe. Nosotros ya hicimos llegar un informe a la Secretaría y voy a esbozar los principales puntos de este. Para introducir, creemos que es necesario previamente explicar dos conceptos relevantes en la materia: coparentalidad y corresponsabilidad. La profesora Marcela Acuña hace una distinción entre ellos según el foco. Corresponsabilidad pone el foco en el padre y la madre en cuanto a su participación en la crianza y educación de los hijos. La coparentalidad, en cambio, tiene el foco en los niños, niñas y adolescentes en cuanto a su derecho de relacionarse con ambos progenitores. Estos dos conceptos deben conjugarse y visibilizarse en la discusión de este boletín. Estos dos conceptos son relevantes en este debate. La corresponsabilidad implica los deberes y derechos de los padres a participar en la crianza y educación de sus hijos, vinculación, aporte emocional y económico, toma de decisiones que influyen en la vida y desarrollo de estos. Coparentalidad está enfocado en el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a que el padre y la madre participen activamente en su vida y desarrollo, a tener relaciones familiares con ambos. Ambos conceptos deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar todo tipo de decisiones judiciales, políticas, legislativas que impacten de manera permanente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Dentro de las observaciones generales al proyecto, queremos hacer ver un poco lo que es la técnica legislativa. Este proyecto se menciona que introduce modificaciones y normas a la Ley 19.968 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, abordando de manera conjunta el pago de la pensión de alimentos, como también el cumplimiento de la relación directa y regular con aquel padre o madre que no vive con el niño, niña o adolescente. Igualmente establece derechos al cuidador o cuidadora respecto de estos hijos que se encuentran a su cuidado y que tienden a facilitar permisos y cambios que sean necesarios, fundado en el abandono económico y o emocional del progenitor. Sin embargo, debemos destacar que en ambos casos hablamos de derechos del niño, niña o adolescente, no de los adultos a su cargo. Derechos que tienen un tratamiento normativo y un fundamento diferenciado. Derecho de alimentos y derecho a la relación directa y regular con quien no detenta su cuidado. Así, respecto al derecho a pensión de alimentos, este tiene su fundamento normativo en la Convención de los Derechos del Niño, especialmente en el artículo 27, que consagra el derecho a la tutela efectiva, esto es, a la existencia de mecanismos que aseguren la eficacia y el mayor desarrollo y bienestar posible de nuestros niños. Sobre este particular, la magistrada Paz Pérez, cuyas obras en materia de alimentos son conocidas, sostiene que los estándares internacionales de protección de derechos humanos en sistema interamericano comprenden el derecho al acceso a la justicia, tratándose de derechos económicos, sociales y culturales. Y todo ello, por supuesto, debe estar en consonancia con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Observación General número 5 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su parte, el régimen de relación directa y regular está consagrado en el artículo 9 de la mencionada Convención de los Derechos del Niño. Ambos derechos no deben ni pueden confundirse, ni condicionarse unos con otros, porque están enfocados a asegurar el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. La pensión debe ser pagada, para lo cual existen medios y apremios legales para garantizar ese pago, que se establecieron y se aumentaron en las recientes modificaciones de las leyes 21.389 y 21.484, en las que aún no entran en completa vigencia.
Su tratamiento jurídico diferenciado nos hace pensar que la Ley 14.908 no es el cuerpo normativo idóneo para regular el régimen de relación directa irregular o su suspensión, el cual se encuentra regulado al día de hoy en el Código Civil, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 21.430, o llamada Ley de Garantías, y algún artículo que queda vigente de la Ley de Menores 16.618. El contemplar estas modificaciones en la Ley de Alimentos puede generar confusión o ambigüedad en cuanto al sentido y antecedentes de su aplicación, ya que en una primera lectura pareciera ser que el incumplimiento del pago de las pensiones de alimento gatilla automáticamente la suspensión del régimen por la norma en que se contempla, pero la redacción propuesta en el artículo 20 no queda claro si es por incumplimiento del régimen de relación directa y regular o de alimentos. Es necesario reiterar que en materia de familia, nuestro legislador está en deuda en cuanto a consolidar una normativa unificada, concordando todo lo que regla este derecho. Es imprescindible avanzar hacia un código de la familia, a un estudio sistemático de las normas, con la correspondiente adecuación y consolidación. Además, debo mencionar que la última modificación a la Ley de Alimentos con la Ley 21.389 aumentó su articulado hasta el número 40, lo que no está publicado en la página del Congreso Nacional donde están nuestras normativas, entendiendo que es porque estos últimos artículos todavía no entran en vigencia, pero llegan hasta el número 40. La opinión del niño adolescente creemos que es imprescindible restablecer y considerar en este articulado. Creemos relevante observar que con las medidas propuestas en este proyecto, el principal afectado con la decisión, y soy reiterativa, pero quiero mostrar el foco, es el niño adolescente, cuyo derecho a mantener el contacto permanente con ambos padres podría ser suspendido. Y no se considera en el procedimiento propuesto la obligación que éste sea escuchado, que se le asegure una representación jurídica autónoma en el proceso, distinto al de quien detenta su cuidado personal. Representación que debe cumplir con estándares internacionales, ya que es el principal sujeto de acción quien se va a ver afectado con este requerimiento, debiendo ser obligatorio para el juez y la jueza ponderar y considerar principalmente esta voluntad al momento de resolver. Asimismo, su opinión debe ser escuchada no solo en la suspensión del régimen, sino que en todos los demás aspectos que se proponen como consecuencia de los incumplimientos: autorización de salida del país, cambio de apellido, nombramiento de cuidador o cuidadora. ¿Quién mejor que este niño adolescente puede establecer quién será su figura significativa, aunque sea el propio padre o madre incumplidor? La declaración de pérdida de la patria potestad y establecimiento de la misma respecto del madre o padre no cuidador también debe considerarse la opinión. Observaciones específicas al articulado. En primer lugar, la idea de suspensión del régimen de relación directa y regular no es nueva. Ya está en el artículo 48, inciso cuarto de la Ley 16.618, donde se considera el caso de incumplimiento injustificado de la relación directa y regular para instar a la suspensión o restricción, incluso aplicar a premios. El instalar este procedimiento en otra normativa sin derogar o concordar la vigente complejiza la aplicación e interpretación de las normas. En segundo lugar, relacionar la suspensión del régimen de relación directa y regular con la mediación, convirtiéndola en un medio de educación, altera la naturaleza y sentido que esta institución tiene en nuestro ordenamiento vigente, exigiendo nuevas competencias y capacidades a los mediadores, que dicen relación con la educación. La mediación en nuestro sistema actual es una herramienta que permite a las partes componer sus desacuerdos, no el medio para concientizar o para educar en una coparentalidad adecuada. Como dijo el profesor Jorge Sepúlveda en estrado, a propósito de otro proyecto de ley presentado en esta Cámara, comillas, lamentablemente en nuestro país no existen normas que regulen la resolución de los conflictos o las diferencias entre progenitores sobre estos aspectos. Se refiere él a los aspectos referidos a la crianza.
como sí lo hay, por ejemplo, en otros países como España o Argentina, en los llamados coordinadores parentales y los puntos de encuentro familiar. En tercer lugar, se advierte que el proyecto intenta solucionar un problema psicosocial, que es generar conciencia en aquellos padres que no asumen adecuadamente el rol. Esto debiera lograrse a través de programas específicos otorgados para este efecto, evitando la sobrejudicialización de los asuntos de familia, dejando la intervención de los tribunales como una medida de última ratio. Se requiere de políticas públicas que trabajen en la educación de una coparentalidad nutricia, estableciendo programas especiales de tipo psicosociales que trabajen estas materias. En el mundo existen otros mecanismos que se pueden ver y se pueden estudiar. En Chile no tenemos una oferta del Estado a través de centros de coparentalidad. Deben ser instituciones públicas y privadas que a través de profesionales competentes trabajen con estos padres y estas madres la forma como ejercerán la coparentalidad, educando en los casos que sean necesarios, ayudándolos a establecer acuerdos y la forma de regulación y evaluando, coordinando permanentemente durante un tiempo la forma como se lleva a cabo. En cuarto lugar, nos parece complejo que se vincule esta materia de relación directa y regular con la Ley 14.908. Como dijimos antes, tienen diferentes fuentes normativas. Que no pague la pensión no debería traer como consecuencia que se suspenda el régimen, solo fundado en el incumplimiento alimenticio, pues ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño establece este condicionamiento. En quinto lugar, en cuanto al derecho a decidir de la madre quién será el tutor o curador del hijo o hija cuando el padre no custodio está en el registro de deudores o de violencia, debería ser objeto de una declaración judicial previo procedimiento judicial de carácter ordinario que asegure el debido proceso, la participación de él o la no custodia y del niño, niña o adolescente, pues hay varios factores a ponderar, entre ellos el derecho a tener una vinculación con el padre no custodio, el derecho a mantener las relaciones de familia con toda la familia extensa, la voluntad y opinión de este niño, niña o adolescente. Si el padre no actuó responsablemente, es un aspecto relevante que se debe ponderar. Creemos que se debe discutir más detenidamente este punto por establecer efectos permanentes en la vida de niños, niñas y adolescentes. En sexto lugar, hacer presente que la privación de la patria potestad que se propone en el proyecto, en el inciso segundo del artículo 23, se refiere a la persona y bienes, pero la patria potestad que regla nuestro artículo 243 del Código Civil solo se refiere a los bienes. En séptimo lugar, en relación a la autorización de salida del país sin el consentimiento del progenitor incumplidor del pago de alimentos, hay que hacer presente que nuestra legislación ya considera dicha situación en el artículo 19 de la Ley 14.908 que dispone, comillas, si constara en el proceso que en contra del alimentante se hubiera decretado 2 veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, entre otros, autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante, en cuyo caso se procederá de conformidad a la regulación del artículo 49 y 49 bis de la Ley 16.618, conocida como la Ley de Menores. Octavo, como representante del gremio de jueces y juezas, debo hacer presente que las medidas aquí propuestas vendrán en aumentar los requerimientos ingresados a los tribunales de familia, los que presentan una importante recarga desde hace varios años, la que se ha visto cronificada en este último tiempo con la aprobación de diversos cuerpos normativos, como son la Ley del Monitoreo Telemático, la Ley del Registro Nacional de Deudores, la del Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, la de Internación Involuntaria en Salud Mental, entre otras, que han entregado nuevas competencias, nuevos procedimientos a estos tribunales, sin que se haya realizado un análisis de las cargas de trabajo, especialmente de jueces y juezas, y por ende las dotaciones no se han visto fortalecidas, lo que viene en perjudicar y en demorar la tramitación de muchas de nuestras causas.
Noveno, comprendemos la preocupación de la y los legisladores en esta materia y la compartimos, pero consideramos que la sobrejudicialización de los asuntos de familia y principalmente de la infancia no es la solución. Se requieren de otras medidas que permitan educar desde la primera infancia en el cumplimiento de las obligaciones de familia, políticas públicas, programas especializados que trabajen en el ejercicio de la corresponsabilidad, velando en primer lugar porque todo niño, niña, adolescente en Chile tenga el más pleno goce y satisfacción de sus derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Agradecemos la invitación y quedamos disponibles para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, magistrada, por su presentación. Se abre la palabra, señores diputados y diputadas, para consultas, comentarios. Diputado. Muchas gracias, presidenta. De nuevo, también agradecer a la magistrado, no solamente está en esta ocasión, sino por otras tantas en que ha representado también muy bien a su, no sé si es gremio, pero a su gremio, sí. Y también, bueno, a la ley. Me acuerdo que cuando estábamos viendo el proyecto de ley de la pensión alimenticia que pasa a los abuelos, yo presenté alguna indicación que un poco iba en el sentido de este proyecto, y la magistrada corrigió que eso se basaba en el fondo en amarrar eventualmente el régimen de relación directa y regular con la pensión alimenticia. Se basaba en un régimen antiguo ya caduco, abandonado por la doctrina del niño como sujeto, como objeto de derecho más que de sujeto de derecho. Y este proyecto aparentemente tiene una cuestión parecida, y que es importante destacar, para que no se nos pase. Eso, y lo otro es que eventualmente, claro, se podrían establecer derechos que eventualmente podrían ir contra la bilateralidad de la audiencia por la facilidad en que se otorgarían unos u otros derechos, digamos. Eso como segundo punto. Y lo otro, que también hay que ver el objetivo del proyecto con respecto a lo que en la realidad plantea. Nos pasó también en el proyecto estoy hablando, perdón, a ver, el hecho de desligar, lo que busca este proyecto es que los papás, ¿cierto?, no tengan incentivos a desligarse de su rol, que les corresponde como tales, y eventualmente la facilidad para cambiarse el apellido y otras tantas cosas también podría ser un aliciente en contrario. Estaba tratando de acordarme en qué proyecto vimos algo como esto, y creo que fue en el del matrimonio adolescente, cuando yo presenté también en su momento las indicaciones para que los hijos de adolescentes no tuvieran que nacer sin el amparo del matrimonio, eventualmente como única excepción. El objetivo era también de que en el fondo dar incentivos para que los emparejamientos o matrimonios o como quieran llamarse, y que de los cuales nazcan niños, tengan incentivos para efectivamente hacerse cargo, no solamente puras sanciones, ¿ah? Y creo que este proyecto a veces cae un poquito en eso. Entonces, un poco me atrevo a decir estas cosas habiendo escuchado a la magistrada también, que son cosas que este proyecto deja mucho que desear, ¿ah? En particular eso. No sé si ahí abro debate. Gracias, diputado Irarrázaval. ¿Quién más? Diputada Gasmundi. Muchas gracias, magistrada, por la exposición.
yo creo que hay varias observaciones que hacer, me gustaría volver a revisar con más calma el documento, pero partiendo creo que se parte de una confusión, porque hace referencia a que este proyecto introduce nuevas normas a la ley 19.968 y la verdad es que se está refiriendo a la ley 14.908, que son distintas, porque esta última tiene que ver con el abandono de familia, el otro tiene que ver con tribunales. Entonces ahí parte alguna primera confusión. Algunos otros puntos señalados de esta primera, escucharlo así rápidamente, que podríamos observar, es que partiendo casi como del final, bueno, por supuesto que siempre quisiéramos que los padres cumplieran y que esto existiera, y justamente un proyecto como este surge por el incumplimiento que se produce, ¿no? Si no cumple con las visitas, difícilmente podrán cumplir con programas de educación en parentalidad, si ni siquiera logramos que cumplen con el régimen regular de visita. Y lo que ha ocurrido actualmente, la verdad es que en tribunales no hemos visto nunca que se haya llegado a una suspensión del régimen por incumplimiento. También hay una confusión en el sentido de que aquí se confunde lo que tiene que ver con el pago de alimentos, ¿cierto? Y el abandono del régimen de visita. Esta suspensión tiene relación con el abandono del régimen de visita y no necesariamente con lo del pago de alimentos, que sí, en ese sentido se pide incorporarlo a la ley de violencia, ¿cierto? Pero no es lo mismo, se produjo un poco una confusión en la exposición en ese sentido. Eso hacía vuelo de pájaro lo que acabamos de captar, pero a mí me gustaría igual volver a revisar, ya que acabo de ver que tenemos el documento también escrito, para poder hacerle los alcances y observaciones más detalladamente a todo lo expuesto tan gentilmente por la magistrada. Pero vemos que ya hay algunas confusiones en lo que se ha manifestado, que creo que es importante que vayamos despejando. Muchas gracias, Presidenta, por su intervención. Presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Romero. Gracias, Presidenta. Hacer algunas consultas a la magistrada, las voy a ir leyendo para que ella vaya tomando nota si es necesario. No son pocas. Entre ellas, ¿cree usted que este proyecto de ley podría llegar a vulnerar el interés superior del niño? Esa es una pregunta. También, si cree que el hecho de que no exista acuerdo en una mediación entre las partes, según lo que propone esta iniciativa, baste para suspender el régimen comunicacional. También esto podría afectar a padres que por motivos laborales, académicos o de otra índole vivan en otras regiones distintas a las del menor. Desde su punto de vista, califica lo anterior para ser registrado en el Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar. También los plazos establecidos para estas pérdidas de derecho le parecen adecuados respecto a la responsabilidad de solicitar por incumplimiento esporádico de visitas. ¿Qué pasa si una de las razones por las que este derecho de obligación no ha podido ser cumplido a cabalidad se ha debido a la culpa, ¿no es cierto?, del progenitor cuidador? Y por último, si ve problemas de bilateralidad de las partes para este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Romero. ¿Más consultas, comentarios como para pasar a la magistrada? ¿Sí? ¿No? Es que lo que pasa es que como estamos telemático también, no... Ya. ¿No? El magistrado, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, primero, corregirme yo misma, el primer error que señala la diputada Gasmuri, efectivamente hay un error de tipeo, es modificación a la ley 14.908 sobre abandono de familia, donde nosotros hacemos presente que consideramos que no corresponde incluir esta normativa ahí, porque esta norma, la 14.908 de abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, se limita exclusivamente a la regulación de los alimentos y los efectos de su incumplimiento. Todo lo relativo a otras relaciones de familia están en el Código Civil, la Ley de Menores y actualmente en la Ley de Garantía. Existe una falta de unificación de normativas en un único código de la familia, lo que hace bastante complejo muchas veces la aplicación. Tenemos normas que han quedado diseminadas en la Ley de Menores, yo lo hice ver,
en una exposición anterior, que incluso todavía hablan de la policía de menores, hace referencia a expresiones, o los inspectores, expresiones que se regían en los tribunales de menores antiguos y no han sido adaptadas ni a la ley 19.968 y menos a la ley de garantía. Por eso consideramos en primer lugar que establecer estas modificaciones en la 14.908 como técnica legislativa no sería la adecuada, ya que esa se refiere exclusivamente a los alimentos, sus efectos y medidas para hacerlos efectivos. Por eso hicimos mención también que la 14.908 actualmente llega hasta el artículo 40, después que se incluye en el 19 en adelante el Registro Nacional de Deudores. En la página del Congreso todavía no aparecen estos artículos porque quedó diferida su aplicación hasta el 18 de noviembre, pero por eso es relevante también tener en cuenta eso. En cuanto a lo que refirió el diputado Irarrázaval, no anoté todos los nombres, pero me disculpen, sí, nosotros consideramos que hay que poner el foco en el niño, niña, adolescente. Debe considerarse que es el niño, niña, adolescente el sujeto de derechos y que estos derechos son de él o de ella, no de la madre o el padre custodio. Por ende, la disposición de estos derechos no puede quedar entregado exclusivamente al padre o madre custodio y debe considerarse al niño, niña, adolescente y a los efectos que cualquiera de esta decisión tengan ellos, tomando principalmente en cuenta su voluntad de acuerdo a su autonomía progresiva. En cuanto a la última diputada que me hizo las consultas, que no anoté completamente, pero aquí estamos hablando de si no hay mediación, si no hay un acuerdo de mediación, llegar y suspender el régimen creemos que no cumple con observar al niño, niña, adolescente como sujeto de derecho. No puede ser un efecto inmediato. Debe haber un procedimiento, una declaración judicial que considere la voluntad, que considere diversos aspectos, entre los cuales enumeró la propia diputada, que puede haber, por ejemplo, un cambio de domicilio de la cuidadora y debe darse la oportunidad al padre o madre no cuidador de alegar circunstancias que le han impedido el cumplimiento del régimen. Quizás incluso pueden haber habido medidas en distintos tribunales, por ende, generar un efecto inmediato por la sola no llegar a un acuerdo en esta mediación que sería del tipo educativa, no sería lo más adecuado en este punto. En cuanto a incorporarse o no al Registro Nacional de Deudores, entendemos que el Registro Nacional de Deudores es donde se anotan Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar, es donde se anotan aquellas personas que han sido condenadas por hechos de violencia intrafamiliar. Por ende, creemos que también debe implicar un procedimiento en los términos de la Ley 20.066, la Ley de Violencia Intrafamiliar, donde se acredite que estas circunstancias tienen por objeto dañar o menoscabar a la otra persona, teniendo determinado nuestro sujeto, el actor, y también la víctima. En este caso puede quedar un poco indeterminado. En cuanto al incumplimiento esporádico de las visitas por culpa del otro cuidador, ya hice referencia anteriormente. La vulneración, si consideramos que esto es una vulneración al interés superior del niño, creemos que si ponemos el foco en los niños, si se introducen las modificaciones necesarias para considerar esta voluntad, la participación y los derechos, ponderando, estableciendo un procedimiento adecuado conforme a las normas del debido proceso, no tendría por qué vulnerarse el interés superior del niño, pero deben hacerse los ajustes a la normativa. En cuanto a lo que me había quedado pendiente de la diputada Gasmuri,
el incumplimiento. Nosotros entendemos que este es un incumplimiento, pero nosotros hablamos de estos centros de coparentalidad no para cuando ya se produce el incumplimiento. Esto es una deuda que como Estado tenemos en cuanto a que la educación en la coparentalidad, en la corresponsabilidad, debe ser desde antes. En otros países, antes de reglarse las relaciones de familia, la relación directa y regular, el cuidado personal, se pasa por estos centros de coparentalidad de manera obligatoria para que los padres puedan ajustar, conversar sus realidades y establecer pautas de ejercicio de una coparentalidad nutricia adecuada para todos. Por ende, no esperamos el incumplimiento, creemos que este proceso educativo debe venir desde antes para evitar este incumplimiento. No sé si respondí todo, pero si no... Muchas gracias, magistrada. Se ha pedido la palabra a la diputada Casmuri. Algunas aclaraciones sin entrar en detalle, no nos vamos a detener tanto, pero obviamente aclarar, por ejemplo, este proceso de mediación no concluye si fracasa a que se otorgue inmediatamente, sino que concluye en que va a tribunales, o sea, para dejarlo claro, no va a la suspensión inmediatamente. Entonces, eso, confusión. Por otro lado, aquí también aclarar, lo que existe hoy día es que se puede pedir el poder sacar al hijo o hija del país en caso de que exista incumplimiento del pago de pensiones, pero no está contemplado con interrupción del régimen de visitas, que eso es lo que está incorporando este proyecto, que es distinto. Entonces así creo que se generan bastantes confusiones e imprecisiones con respecto a lo que está planteando. Por supuesto que todas las medidas educativas previas es algo que muy valorado y que todo, pero justamente estamos hablando en los casos en que eso no ha ocurrido, en que esto ya está establecido, este abandono, ¿cierto? Y que evidentemente que siempre, incluso por eso se pone así, siempre se va a propiciar ese diálogo en esta instancia de mediación, pero retrotraernos a esta etapa preventiva, que es algo que tenemos que hacer, no nos soluciona el problema de lo que está ya instalado, puede quizás solucionarnos el problema para las futuras generaciones, para los que se están formando, ¿cierto? Que por supuesto vengan con una mirada ya distinta. Entonces, muchas gracias por la exposición, pero creo que ha habido bastantes imprecisiones con respecto a lo que se refería y los puntos que toca en particular el proyecto. Muchas gracias. Presidenta. Magistrada. Solo aclarar que el 49 bis de la Ley de Menores establece la suspensión la autorización para la salida del país en el caso de incumplimiento de los regímenes de relación directa y regular. Por eso lo mencionamos. En la Ley de Alimentos está en el caso de incumplimiento de alimentos la autorización para salir del país. En la Ley de Menores se establece la posibilidad de la autorización de salida del país por incumplimiento reiterado del régimen de relación directa y regular. Sentido por su intermedio, Presidenta, que tiene alguna referencia a estadísticas de cuántas veces se ha otorgado esta autorización, por ejemplo, para salir del país por incumplimiento de visita, digamos. No hay una estadística, pero sí a mí me ha tocado en lo personal tramitar varias, incluso también suspensiones por suspensiones de relación directa y regular por incumplimiento del régimen. Son complejas los procesos, pero son procesos que deben acreditarse, se hacen con testigos. En el caso del incumplimiento de la autorización por salir del país con un incumplimiento de régimen, muchas veces basta la escucha del niño en una audiencia donde el niño ya refiere que no ha tenido contacto con el padre o madre y eso facilita la autorización para salir del país. En el caso del incumplimiento de alimentos, incluso habiéndose despachado 2 o más arrestos, ni siquiera se pasa una audiencia. Se hace de plano la autorización para salida del país cuando se alega esa causal de la ley 14.908. Gracias, magistrada. Diputado Teao. Presidenta, ahora sí quería hacer una consulta, dada la expertise, ¿no es cierto?, de la persona que está exponiendo aquí, Verónica, discúlpeme, de la magistrada, y como también es muy importante en esto los hechos empíricos, ¿no es cierto?, y su experiencia, me gustaría que nos sugiriera, si le podemos pedir, ¿no es cierto?, a la magistrada si nos puede entregar, ¿no es cierto?, ¿qué sugiere ella modificar para realizar un proceso legislativo, digamos, a considerar para hacer las indicaciones para mejorar esto? ¿Por qué lo digo?
¿Qué nos sugiere omitir para suprimir por el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que sea razonable este proyecto de ley en términos de derechos, principalmente? Quiero balancear un poco la situación que recién estábamos discutiendo, y lo pido porque sé que tienen la experiencia, ¿no es cierto? Como dijo, no tienen estadísticas, pero se ha realizado, no solo en eso, sino que varias indicaciones más. La ministra también, cuando leyó, ¿no es cierto?, indicó algunas apreciaciones. Me gustaría que si nos pudiera hacer una minuta sobre eso, una sugerencia. Sí, diputado, la minuta con el detalle de las observaciones y mejoras está en el grupo del WhatsApp. Sí, sí, ya lo envió la magistrada. Y ahí aparecen las observaciones, lo que se tendría que mejorar, etcétera. Disculpe, no había revisado el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. ¿Más consultas? ¿No? Ya. Entonces, bueno, agradecerle, magistrada, su gentileza de estar con nosotros el día de hoy en la discusión de este proyecto. Acá existe también una preocupación de precisamente cómo a través de uno de los tipos de intervenciones del Estado o de acciones del Estado, que es a través del Poder Legislativo, cómo poder colaborar para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con el apoyo de sus padres, sus madres, y les den certezas, porque nosotros lo que hemos evidenciado y de la presentación que tuvimos la vez anterior, es que los niños después caen en muchas incertidumbres e incluso en daños psicológicos. Bueno, también por eso que van a presentar psicólogas acá respecto de la situación. Entonces, también a mí me parece que es total y absolutamente necesario que el Estado, ya desde el punto de vista del Ejecutivo, también se implementen políticas públicas para concientizar y para darle también un nuevo enfoque a esta corresponsabilidad o coparentabilidad que debe existir tanto por parte de padres y madres. Y por último, también considerar, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, magistrado, pero no lo visualizo acá, sí, en el proyecto de ley. No se puede condicionar el no pago de alimentos con la suspensión del régimen de relación directa y regular. Pero, insisto, esto no lo visualizo en este proyecto, porque tal como lo ha señalado usted, existen mecanismos para poder asegurar el pago, incluso tenemos leyes recientemente publicadas precisamente que van en ese sentido. Así que agradecerle nuevamente, magistrado, su disposición para aportarnos en base a su experiencia, a su experticia, para poder ver las fórmulas dentro de esta discusión para mejorar este proyecto y que vaya realmente en beneficio de quienes nos interesan, que son los niños, niñas y adolescentes, y el bien superior de sus derechos. Gracias y hasta luego. Hasta luego, magistrado. Perdón, diputado, quería hablarle a la magistrada. Sí, pero está ahí todavía. Ah, sí, magistrado. Pero en verdad favor, es a la comisión, pero es respecto del rol que ha jugado la magistrada en esta comisión. Ya creo 3, 4 veces la hemos invitado a exponer, no es por nada. Y muchas veces nos ha sido como una especie de cable a tierra respecto de las ideas que han surgido como proyectos de ley, y eso ha sido muy relevante. Entonces yo quería ir un poquito más allá de lo que decía eventualmente el diputado Teao. Hemos visto aquí muchas normas procesales, sobre todo que son normas que buscan asegurar derechos, ¿cierto? Quizás podríamos pedirle, si es que hay acuerdo en la comisión y si es que lo estimara pertinente la magistrada, insisto, en que ella nos pudiera quizás hacer sugerencias respecto de cuáles son, sí, conflictos hoy día procesales que eventualmente no permiten
garantizar o asegurar determinados derechos que son los que hemos estado viendo en materia de familia. Porque quizás ahí ella sí nos podríamos, digamos, en base a su experiencia, en base a la realidad de los tribunales, efectivamente lograr un cambio para que las acciones de familia lleguen a un buen puerto de manera más rápida y de manera más eficiente. No sé, y hablando en general, digamos, no de este proyecto en particular, por eso también quería hablarlo al final, digamos, ¿no? Sí, y justamente eso yo tomé nota respecto de lo que señaló usted, magistrado, en el tema de adaptar las normas de la ley de menores a la ley 19.968 y la ley de garantía. Y bueno, y sería, pero ya muy ambicioso realmente generar y empezar a Pero ahí no trabajar hay en un engaño. código de la familia, porque solo hay códigos de la familia doctrinarios en que hacen compilado de todas las normativas relacionadas, pero o sea, es muy necesario porque tal como señala la magistrada, eso ayudaría mucho más a optimizar también los procesos y la interpretación de las normas y la aplicación de las normas para tomar decisiones al respecto. Así que, no sé, magistrada, como que estamos abusando de su buena disposición. Presidenta, mire, yo no hablo por mí misma, yo represento un gremio y en especial en este caso a la Comisión de Infancia y Familia. Yo me puedo comprometer a hacer un trabajo, a coordinar quizás reuniones para hacer un levantamiento. Hemos avanzado en la comisión el levantamiento de las modificaciones que requiere la ley 19.908 en relación a la puesta en marcha de la ley de garantía. El Ministerio de Justicia ya inició una mesa, entiendo, con expertos sobre la materia y nosotros podemos continuar trabajando en otras normas que se encuentran diseminadas en muchos cuerpos legales y que algunas de ellas son contradictorias para poder conversarlos con la comisión, si ustedes lo tienen a bien en alguna ocasión, para poder ir mejorando, coordinando o unificando, ojalá algún día en un código de la familia, todo esta normativa. Muchas gracias, magistrado. Diputada Gasmuri. Solo una reflexión final. Yo creo que todos compartimos esta idea de que pudiéramos caminar hacia este nuevo código y eso por supuesto que va a ser una tarea de más largo aliento, pero la realidad es que hoy día lo que está disponible no alcanza a solucionar ese cargo de esta problemática real que afecta a niños, niñas y adolescentes, así que seguiremos conversando, debatiendo, profundizando, puliendo y mejorando para que podamos llegar a tener un buen proyecto que satisfaga estas urgencias hoy día, más allá de que podamos también pensar en un largo plazo, en caminar algo integrado que sería, por supuesto, que lo ideal a lo que todos y todas aspiramos. Así que eso solamente. Muchas gracias. Solo quería complementar lo que dice mi colega aquí, que justamente estamos en búsqueda de eso, y mientras más expertos y mientras más y distintas miradas tengamos sobre este proyecto de ley, mejor vamos a tomar decisiones y le vamos a poder entregar, ¿no es cierto?, al Pleno un buen proyecto para ser votado porque la familia chilena se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ve usted, magistrada, estamos muy motivados como comisión. Así que bueno, ahora sí agradecerle, magistrado, su participación y ahí vamos a estar en contacto. Gracias, me voy a quedar escuchando un ratito a las profesionales que van a exponer. Gracias. Ya, vamos a ir avanzando con las presentaciones, invitando a exponer y agradecer su presencia la psicóloga Bárbara Porter. Señora Bárbara. Muy buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes a todos los honorables diputados y diputadas que forman esta comisión. También quiero dar las buenas tardes a los invitados que están presentes y han podido participar de esta sesión. Y como profesional, ¿cierto? A mí sí me gustaría remitirme a los datos, a la estadística y a la evidencia científica, que creo que nunca puede estar fuera del debate parlamentario y que, por supuesto, que nosotros los técnicos, ¿cierto? Los profesionales, los investigadores, que es mi caso, también poder aportar con un granito de arena para que las leyes puedan estar lo más ajustadas posible a la realidad. Y ahí aprovecharnos del método científico que nos puede proveer, ¿cierto? Una mirada un poquito más precisa
respecto a las realidades que presentamos como país. Entiendo que tengo 10 minutos para presentar. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí. Voy a compartir pantalla. Yo les mandé en la mañana una presentación que es básicamente, ¿cierto?, un resumen de algunos temas importantes que tienen que ver con el proyecto de ley que nos convoca el día de hoy. Me quiero referir particularmente al concepto del abandono parental en el sentido que puede ser padre o madre, ¿cierto? Definición, contexto y algunos efectos, que es lo que nos dice la evidencia científica respecto a los efectos de este tipo de conducta. Estos son los temas que vamos a tratar en estos 10 minutos. Primero que todo, hacer una definición, ¿cierto? ¿Qué se entiende por abandono parental? ¿Cuál es el contexto sociohistórico en el que esto se da? ¿Cierto? Porque estos conceptos no se dan en el aire, se dan en un contexto real, del cual afortunadamente tenemos cifras, tenemos estadísticas, tenemos evidencia, y también vamos a hablar sobre los efectos que produce en los niños, niñas y adolescentes, que son el centro, ¿cierto? Siempre debemos tener al centro el bienestar superior de nuestros niños. Y también algunas sugerencias muy someras respecto a algunos aspectos a considerar para el debate legislativo en esta materia. Lo primero es abordar el concepto, ¿cierto? Para poder tener una base común tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de abandono parental. Y el abandono parental se remite a lo que en psicología, ¿cierto?, se llama negligencia. ¿Sí? La negligencia, y esto es una definición del Chile Crece Contigo, o sea, es una definición que se utiliza en nuestro país, ¿cierto? Se entiende la negligencia como el abandono, la apatía, el desgano o la indolencia que nos lleva a descuidar el bienestar y el bien superior del niño o de la niña, ¿ya? La negligencia parental, ¿cierto?, dentro de los cuales está el abandono, que ya sería como el grado extremo de negligencia, ¿cierto? Yo puedo ser negligente al no otorgar los cuidados, al no otorgar los cuidados alimenticios, de higiene, educación, pero el grado extremo de la negligencia es el abandono, ¿cierto? Y es un tipo de maltrato infantil. Es un tipo de maltrato infantil ejercida por los padres, madres o adultos responsables que se sostiene en el tiempo y que priva a los niños y niñas del cuidado, la protección, el afecto que deben recibir, ¿cierto?, por las necesidades propias de la etapa de desarrollo que están atravesando de los adultos responsables para lograr un desarrollo óptimo e integral. La negligencia produce efectos deleterios, efectos nocivos en el sistema nervioso de los niños en desarrollo, y eso es algo que vamos a ver. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que el abandono parental es el grado extremo de negligencia que lamentablemente existe, ¿cierto?, por parte de los adultos responsables. Ahora, el abandono parental en nuestro país se da en un contexto histórico, social y cultural, del cual afortunadamente tenemos algunas luces que nos indican quiénes son los que más abandonan, en qué contexto se da y en conjunto con qué otras conductas se presenta el abandono parental. Lo primero que me gustaría referir es algo que no podemos desconocer, y es la cifra de violencia intrafamiliar que tenemos en nuestro país, ¿ya? Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y de Delitos Sexuales del año 2020, el 41,4% de las mujeres en nuestro país han padecido o padecerán violencia intrafamiliar a lo largo de la vida. La prevalencia es un concepto epidemiológico que habla sobre la probabilidad de que un individuo sea un caso. Sí, lo hemos escuchado bastante ahora con el tema del COVID, ¿cierto? La prevalencia del COVID, etcétera. En este caso en particular es la probabilidad que una mujer en nuestro país sea víctima de violencia intrafamiliar a lo largo de su vida. Y podemos decir que 4 de cada 10 mujeres va a ser víctima de violencia intrafamiliar según estas estadísticas recientes. Respecto a un punto que mencionaba el invitado anterior, que lamentablemente no recuerdo su nombre, me disculpan, que hablaba sobre las denuncias falsas, tenemos un dato bastante categórico, ¿cierto?, de que las mujeres denuncian falsamente violencia intrafamiliar, y tenemos un dato relevado por la Fiscalía General del Estado de España. Lamentablemente no tenemos un dato en Chile, pero sí tenemos el de España y podemos ahí hacer una validez del dato, que menos que el 0,0074% de las denuncias realizadas, ¿cierto?, por violencia intrafamiliar pueden considerarse falsas. O sea, es un número absolutamente ínfimo. No podemos atribuir a el despecho de una mujer o a las ganas de revancha de una mujer la denuncia que realiza sobre violencia intrafamiliar.
Yo soy investigadora, investigo sobre el tema de la violencia, sobre el tema del maltrato infantil, y fíjense que los estudios que hemos hecho concuerdan con lo que nos muestra la literatura científica. En Chile, una mujer demora entre 8 y 9 años en hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les doy estas cifras? Porque es importante poner el concepto del abandono parental en el contexto sociocultural en el que nos encontramos, ¿ya? Tenemos un contexto en el que la violencia hacia la mujer es altísima y que el porcentaje de denuncias, la mayoría de ellas son genuinas, aluden a hechos reales, ¿ya? También este dato, me imagino que todos ustedes ya lo conocen, simplemente lo pongo aquí porque aporta el contexto, que el 84% de los padres no custodios demandados por alimentos no paga la pensión, y 8 de cada 10 de esas personas son hombres. Ya, por supuesto que hay mujeres que no custodian, que tampoco pagan la pensión de alimentos, pero no podemos desconocer que lamentablemente se repite en todas las cifras, ¿cierto?, que existe un contexto de violencia, existe un contexto de abandono de los deberes, y generalmente, no siempre, quiero ser clara con esto, y creo que este proyecto se hace cargo de eso, que habla del abandono parental y no del abandono paterno, ¿cierto?, únicamente. Puede ser de padre o madre, pero lo que nos dice el contexto es que en el gran porcentaje de los casos los que abandonan, ¿cierto?, son hombres. Del mismo modo, quiero aportar con cifras que nos aporta la encuesta CACEN y que muestran que en los últimos 20 años hay una curva sostenidamente en alza sobre los porcentajes de hogares con jefatura femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que van aumentando, ¿cierto?, de manera estadísticamente significativa los hogares en los que las mujeres se hacen cargo de sus hijos. Y es más, también tenemos el dato de cómo han ido cambiando la configuración de las familias en nuestro país, y podemos ver como un dato muy relevante cómo ha ido bajando el porcentaje de familias biparentales y cómo ha ido aumentando también de manera significativa en el tiempo las familias monoparentales. Las familias monoparentales es un progenitor a cargo de los hijos, y en Chile 8 de cada 10 familias monoparentales están a cargo de una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente les invito a poder tener en mente como de contexto todas estas cifras y estos datos para poder de alguna manera aquilatar el peso que tiene el abandono parental en nuestro país. Tenemos en alza familias que tienen jefatura femenina, tenemos en alza hogares monoparentales en los cuales la principal figura es la madre, tenemos cifras de violencia intrafamiliar altísimas, y también tenemos estadísticas que nos indican que probablemente las denuncias que se realizan, lo más probable es que sean verídicas, ¿ya? Y en ese contexto, ¿cierto?, podemos sacar algunas conclusiones, ¿ya? Primero, que el abandono parental es una realidad en nuestro país. Hay padres que no se hacen cargo, ¿cierto?, que son negligentes o que definitivamente abandonan a sus hijos, y eso afecta a miles de niños, niñas y adolescentes, y principalmente a sus madres, ¿sí? Porque sabemos que los principales abandonadores son los padres, no los únicos, también hay madres que abandonan, pero tenemos que hacernos cargo de las cifras que no podemos desconocer. Y este abandono no se da en la nada, se da en un contexto de violencia, ¿cierto?, y de precarización, ¿cierto? También estamos haciendo estudios sobre los factores de precarización de las mujeres que maternan solas, y existen una multiplicidad de factores, ¿cierto?, del no pago de pensión de alimentos, de la dificultad para trabajar, que sin duda afectan la salud mental tanto de la madre como del hijo, y eso, bueno, valdrá para otra discusión, pero es importante también tenerlo en mente. Es muy importante entender que la exposición de manera crónica a experiencias de violencia, abandono, precarización afectan la salud física y mental de los niños y niñas y adolescentes, y también de sus cuidadores primarios. Y este contexto es propicio para la instalación del trauma complejo, ¿ya? El trauma complejo. El trauma complejo es generado por la recurrencia de experiencias adversas en la infancia, dentro de las cuales está la exposición a violencia intrafamiliar, está el abandono parental, ¿cierto? Está, por ejemplo, convivir con un padre que tiene algún tipo de adicción grave, importante, ¿cierto?, que tiene niños que han sido abusados, maltratados, y tiene múltiples efectos deleterios, tanto en la salud física como mental de los niños, niñas y adolescentes. Y acá simplemente quiero mostrarles datos. Esto yo lo extraje directamente del PACES Connection, no lo alcancé a traducir, pero sí lo voy a traducir verbalmente. Las experiencias adversas en la infancia son toda una línea de investigación que viene desde los años 90 y que tiene evidencia categórica respecto a los efectos nocivos que tiene la exposición temprana a ciertas experiencias, tales como las que yo mencionaba, ¿cierto? La exposición a violencia, maltrato, abuso, abandono, negligencia parental. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia? Como en Estados Unidos tienen dinero suficiente para investigar
y pueden hacer investigación longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar un niño cuando tiene 4 años y hacerle seguimiento a lo largo de la vida. Afortunadamente tenemos esos datos, y lo que se ha podido ver es que las personas que han vivido 4 o más de estas experiencias adversas en la infancia tienen 3 veces más probabilidades de tener enfermedades a los pulmones, 14 veces más probabilidades de intentar suicidarse, 4,5 veces más posibilidades de desarrollar depresión, 11 veces más posibilidades de desarrollar dependencia al abuso de drogas intravenosas, 4 veces más posibilidades de desarrollar un sexo precoz y de riesgo, 2 veces más posibilidades de tener problemas al hígado. El 67% de la población mundial ha padecido al menos una experiencia adversa en la infancia, y las personas que han padecido 6 o más de estas experiencias en la infancia no solamente ven un efecto en su salud mental, sino que el pronóstico de vida de estas personas disminuye en 20 años. Por eso en Estados Unidos las experiencias adversas en la infancia son un insumo central en las políticas públicas de la niñez. Porque si ustedes me preguntan a mí cómo puede ahorrar plata el Estado, es cuidando a la niñez. ¿Por qué? Porque los niños que no cuidamos van a ser adultos enfermos, no solamente en salud mental, sino van a ser adultos que van a tener más índices de consumo problemático de sustancias, más comportamientos de riesgo, más intentos suicidas, y probablemente van a ser más usuarios de los servicios públicos de salud. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el abandono parental es una vulneración de los derechos del niño y tiene efectos en su salud física y mental. Teniendo la evidencia, yo invito a los parlamentarios que están acá que pueden legislar en base a la evidencia. ¿Qué es lo mejor para un niño? Por supuesto que tener padre y madre presente, por supuesto que tener padre y madre nutritivo, por supuesto que todos quisiéramos corresponsabilidad, coparentalidad, pero las cifras nos indican lo contrario, que lamentablemente hay casos tremendos en los cuales los niños son expuestos a violencia y a abandonos recurrentes en vínculos oscilantes de padres que van y vienen, y cuando vienen no vienen con la mejor actitud, ¿cierto? Probablemente el vínculo con la madre está desgastado, probablemente hay expresiones de violencia que no van a ayudar a ese niño o niña. Por eso aquí tenemos que poner al niño al centro. Sí, el niño tiene derecho a vincularse con ambos padres, pero siempre tenemos que velar que el vínculo no sea un vínculo maltratante crónico que lo vaya a exponer a la instalación de un trauma complejo, que lo vaya después a exponer, ¿cierto?, a un mayor riesgo de desarrollar todo este tipo de patologías que yo les estoy mostrando. Y aquí simplemente, yo sé que me queda poco tiempo, con esto quiero terminar. Quiero mostrarles un estudio que se publicó en la revista Nature. En las revistas científicas uno puede hablar como de distintas categorías de revistas. La revista Nature es por lejos una revista sumamente validada en el entorno académico y que se publicó en el año 2016. Ni siquiera es tan reciente este estudio, esto se sabe hace mucho tiempo, que todo maltrato es siempre físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el solo hecho de que un niño se exponga al abuso verbal genera cambios en su cerebro. El solo hecho que un niño observe violencia del padre hacia la madre, violencia intrafamiliar, genera cambios en su cerebro. Por supuesto que el abuso sexual o el maltrato físico hacia el niño de manera directa genera cambios en su sistema nervioso, pero muchas veces se tiende a minimizar el efecto que tienen las violencias no físicas, como podría ser el abandono, la humillación, ¿cierto?, el abuso verbal, o que el niño simplemente sea testigo, porque dicen, pero si nunca le tocaron un pelo al niño. Pero el solo hecho del niño escuchar la violencia, el solo hecho del niño observar la violencia ya genera cambios en la morfología de su sistema nervioso y lo predispone a todo tipo de patologías mentales y físicas. No voy a entrar en detalle de lo que aparece aquí, les puedo mandar el artículo, el paper si es que les interesa, pero lo que me interesa poder afirmar en base a la evidencia que debemos considerar el abandono parental como un tipo de maltrato, que tiene efectos deleterios en un sistema nervioso en desarrollo, que debiera ser nuestra principal preocupación como sociedad, cuidar que esos niños tengan la menor exposición a este tipo de experiencias adversas, porque sabemos los efectos nocivos que tienen en su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los investigadores en trauma? ¿Cómo poder sanar un niño que ya ha sido abandonado? ¿Cómo poder sanar un niño que ya ha sido expuesto a violencia? Y lo que nos dicen los investigadores en trauma, ¿cierto?, es que el organismo solo se reorganizará cuando se sienta a salvo. Un niño que es constantemente expuesto a violencia, abandono, después el padre vuelve, le trae regalos, después vuelve a desaparecer, después vuelve violento, en el fondo un vínculo oscilante, va a mantener a ese niño con un sistema nervioso en estado de alerta, secretando cortisol, que es una sustancia que funciona para las emergencias, ¿cierto? Nos mantiene con vida cuando estamos bajo un peligro inminente, pero un sistema nervioso expuesto constantemente a ese estrés es absolutamente tóxico.
el niño no se va a poder reorganizar, no va a poder aprender, no va a poder hacer amistades, no va a poder desarrollarse socioemocionalmente si está constantemente viviendo con una figura parental que va y viene. Por eso me parece importante, sí, tratar de prevenir que ocurra el abandono de todas maneras. Trabajemos educando, capacitando, acompañando a los padres y madres para que ejerzan una parentalidad responsable. Pero ¿qué pasa en los casos en los que eso ya no ocurrió? Y más aún, que no se puede obligar el vínculo. Hay padres que definitivamente no se vinculan, o madres también que no se vinculan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se ha visto en los estudios que el factor protector de los niños, y esto lo dice la investigación, no lo digo yo, lo que protege a un niño de generar enfermedades en la adolescencia y en la adultez es tener al menos un vínculo seguro, estable y nutritivo. Y eso es lo que la ley debiera proteger. Por supuesto que quisiéramos que padre y madre estén presentes, pero si uno de los dos no está presente o va y viene y le genera un daño al niño, lo que tenemos que tratar de proteger es la díada del cuidador, que sí ejerce un cuidado responsable de ese niño, porque en la medida que los mantengamos a salvo de ese estrés tóxico, van a poder ejercer el cuidador primario la parentalidad nutritiva que ese niño necesita, y ese niño va a tener un contexto estable y nutritivo para poder desarrollarse en plenitud. Entonces, aquí con esto termino. Aspectos a considerar. Me gustaría invitarles primero que todo a que tengamos una mirada en que el primate humano, se nos olvida que somos mamíferos, nacemos muy dependientes de nuestro cuidador, ¿sí? Por lo tanto, si queremos cuidar a los niños, tenemos que cuidar al niño y al cuidador primario, tenemos que mantenerlos a salvo del estrés tóxico, ya que generalmente lo que nos dicen las cifras es que generalmente es madre e hijo. No digo que sean todos los casos, pero sí son la mayoría. Muy importante generar programas de reparación de los niños, niñas y adolescentes y de sus madres que han sido expuestos a violencia, que han sido expuestos a abandono y que han sido expuestos a vínculos oscilantes. La reparación no va a poder ocurrir en un contexto de abandono y de violencia permanente. Recuerden que el organismo solo se va a reorganizar cuando se sienta a salvo. La sensación de seguridad, igual que todos los seres vivos, es básica para poder desarrollar una vida plena. Por lo tanto, ustedes son expertos en esto, yo no soy experta en tema legislativo, pero sí creo importante generar un marco jurídico que proteja en estos casos a los niños que son expuestos, ¿cierto?, a revinculaciones eternas, en el fondo, abandonos y regresos de estos padres. Por lo tanto, hay que normar esto. ¿Hasta cuándo un padre puede volver? ¿Qué es lo que se va a considerar abandono? ¿Qué elementos puede otorgar el Estado para que ese niño, niña, adolescente pueda repararse? ¿Cierto? ¿Qué elementos puede entregar a la madre o al padre cuidador para poder ejercer una parentalidad sana? ¿Cierto? Porque probablemente su salud mental también se va afectada. Estamos haciendo un estudio de eso en ese sentido también. Y también me gustaría invitarlo particularmente, yo sé que lo hacen, pero creo que es bueno reforzar esto, basarse en la evidencia científica disponible. Hay mucha evidencia científica. El problema que tenemos los académicos es que a veces nos quedamos en el mundo académico y nos cuesta bajar las cosas a la realidad, al mundo no académico, por decirlo así. Pero creo que hay evidencia suficiente como para poder entender qué es lo que pasa en el cerebro de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cierto? Afortunadamente la neurociencia ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas décadas y tenemos información suficiente para poder entender qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes cuando son abandonados, cuando son expuestos a violencia, qué pasa con sus capacidades de aprendizaje, con su capacidad para socializar, qué efectos tiene esto en su salud mental, qué efectos tiene esto en su salud física, y también en organismos internacionales, y evitar utilizar términos, ¿cierto? Yo no sé si lo han utilizado en este debate, pero sí se ha hablado algo, la persona que expuso antes, de la obstrucción del vínculo o algo así, que se tiende a hablar a veces de términos como el síndrome de alienación parental, que no son validados por la academia, que además han sido de alguna manera puestos en duda por organismos internacionales. Por ejemplo, acá tenemos el comunicado que hizo la Comité de Expertas de la OEA, ¿cierto?, en el cuidado que hay que tener a la hora de trabajar con los derechos de los niños y evitar utilizar este tipo de términos como el síndrome de alienación parental, que tanto daño han causado a las relaciones, a la credibilidad del testimonio de niños abusados sexualmente o expuestos a maltrato. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido un granito de arena al debate y voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bárbara. Realmente muy clara, muy enriquecedora su intervención.
necesaria después de la anterior intervención. Yo creo que nos ayudó a todas y a todos aquí. Bueno, cedo la palabra para consultas, comentarios. Diputados, diputadas. Diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer esta exposición y decir que a pesar de que uno está familiarizado con esto, que estamos trabajando este proyecto, no deja de conmover e impactar cuando uno lo ve expuesto así. O sea, realmente tenemos que tener este foco justamente en la protección de la salud integral de nuestros niños, niños y adolescentes, y las cifras, lo que la evidencia nos está mostrando y también expuesto, no deja de conmover aunque uno ya lo conozca, ¿no? Realmente aflige pensar que esto afecta de una forma tan masiva y que tan profundo son los efectos de este abandono parental. Solamente agradecer la presentación, sensatez, evidencia, es lo que necesitamos para poder avanzar de manera productiva, con el foco claro en el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Diputado Teao. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle ahí está, a Bárbara, no sé si es Porter o Porter. La verdad es que muy propiciosa, ¿no es cierto?, su presentación. No te escucho. No se escucha desde la sala. Informática. Diputado, prende el micrófono, diputado Teao. No se escucha desde la sala. Estamos de la sala. No. No escucho absolutamente nada. No, estoy hablando con informática, no se escucha. ¿Hay audio ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Ahora todo? sí, Ahora sí. habíamos tenido un problema de audio que la sala no se escuchaba, por si acaso, para que sepan los otros integrantes que están vía telemática. Diputado Teao y después diputada Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Quería agradecer la presentación a Bárbara Porter o Porter. Sería bueno saber y tener estadísticas también de por qué los hombres abandonan tanto, lo había dicho, y obviamente no tenemos útero que nos liga, ¿no es cierto? Pero aquí el bien final son los niños, las cifras. Sería bueno levantar un poco más de data, ¿no es cierto?, en nuestro país con respecto a esto, a pesar de que la misma profesional Bárbara nos entregó bastante data, unos datos por ahí de España, pero nos queda clarísimo. Me gustaría hacer una pregunta también, porque muchas veces dijo que
con las estadísticas son 6 episodios que los niños viven que ya les produce, ¿no es cierto?, un problema con el cortisol y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa también cuando los niños son, y esto es una pregunta que también tiene que ver con el proyecto de ley, porque muchas veces también la violencia no es que la vean, la escuchen, o los papás son muchas veces, ¿no es cierto?, por el problema que tienen, sino que hay muchos padres también, quizás entre medio de los hermanos, si también afecta el cerebro de los niños en este caso. Esa es una consulta que puedo hacerle a la profesional. Sé que los pares también son importantes en términos de violencia cuando están en el ambiente. Entonces, Ya, si tiene ya, antecedentes, si nos puede aportar, más que nada quería saber eso. Muchas gracias. ya, ok. Muchas gracias. Perdón. Sí, pero un momentito porque la diputada Pizarro me había solicitado la palabra, por favor. Sí, no, yo quería agradecer la exposición de Bárbara. Es bien golpeadora la exposición. Yo, por un tema de profesión como educadora de párvulo, no hay nada más brutal y no hay nada más tremendo que el abandono de niños y niñas, que es el grupetario con el que a mí me correspondió trabajar muchos años. El abandono y la violencia marca, y efectivamente solo aquello lo puede resarcir la posibilidad de un ambiente de seguridad a los niños y niñas, que es lo que uno busca en ellos y en ellas. Y yo quiero señalar, no quise hablar en la exposición anterior, lo que pasa que a mí me parece que esta Comisión de Familia ha dado un buen enfoque a lo que significa centrar nuestros temas de discusión en los niños, niñas y adolescentes. Y Bárbara, quería pedirle que nos haga llegar esta exposición y si existen más datos, porque me parece que esto es un proyecto de ley de mucha trascendencia, porque busca enmendar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente de madres, que por décadas ha sido muy invisibilizado, y creo que una exposición así nos permite argumentar con mucha solidez a qué se refiere y qué busca este proyecto de ley, más allá que la estadística lo dice, mayoritariamente son los hombres quienes abandonan, pero tiene que ver con lo que significa poner en el centro el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, que es algo que yo siento que nunca ha estado realmente en el centro, en las lógicas de lo que significa los tribunales de familia, y que estas lógicas de protección a la infancia a veces poniéndose el interés del adulta y adulto por sobre niños y niñas, que debe ser nuestro objetivo central. Bárbara, agradecerlo mucho, pero me parece que es un sustento muy contundente para este proyecto. Gracias, diputada Pizarro. Señora Bárbara. Muchas gracias. Ahí parece que sí quiere hacer otra pregunta. Ya. Diputada Muñoz, entonces, ya, después entonces, señora Bárbara. Sí, gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes. Y efectivamente, esta es una temática muy sensible y bueno, y al ver la exposición, cierto que se entrega con imágenes muy duras. Yo también soy del área de la educación, entonces sí sabemos la importancia y la relevancia que esta temática tiene, evidentemente. Pero también quería consultar porque nosotros tenemos que trabajar en todo lo que es también la prevención, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que evitar llegar a estos puntos, ¿cierto? A lo que está actualmente ocurriendo. Entonces yo creo que también es importante colocar el foco, ¿cierto?, en llegar antes, llegar de manera temprana, llegar con, por ejemplo, siempre se toman medidas de manera inmediata porque las situaciones, ¿cierto?, lo ameritan, pero también tenemos que tener una planificación a largo plazo, ¿cierto? También cuidar a las futuras generaciones, reeducar, también entregar las herramientas a los futuros padres, ¿cierto?, que actualmente, por ejemplo, ahora son niños y adolescentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde ese punto de vista? Eso quería consultarle a la profesional, ¿cierto?, y agradecer la exposición.
porque evidentemente nosotros podemos trabajar actualmente desde la parte legislativa, pero sabemos que el corazón del problema no se va, ¿cierto?, a solucionar. Tenemos que llegar, vuelvo a insistir, llegar antes, llegar al área, profundizar, ¿cierto?, lo que es nuestra política pública en lo que es la prevención y tomar medidas también, vuelvo a insistir, a largo plazo, ¿cierto?, de aquí a 20 años, 30 años, para evitar los problemas que actualmente nosotros tenemos, que de verdad son gravísimos en el ámbito de abandono, en el ámbito de pago de pensiones de alimentos. Yo fui parte del periodo anterior, trabajamos fuertemente lo que es el pago de las pensiones de alimentos, sacando varias leyes ya que ya están, ¿cierto?, como herramientas que están ya actualmente, recientemente, ya están concretándose, están ahí poniéndose todos los reglamentos y todo eso. Pero vuelvo a insistir, tenemos que llegar antes y para que estos cambios, ¿cierto?, se produzcan de una manera también ya culturalmente, de manera más profunda, porque sabemos que tenemos una cruda realidad. Así que eso, Presidenta, y agradecer la exposición y espero también que podamos enfocarnos hacia allá, nosotros avanzando, bueno, vuelvo a insistir, de la manera legislativa, pero también como política pública, ¿cierto?, de Estado, de manera transversal, para no tener estas cifras que estamos lamentando hoy en día. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Ahora sí, señora Bárbara. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, voy a tratar de responder las 3 preguntas que me hicieron. Voy a comenzar por la del diputado Teao, que hablaba sobre la importancia, o si es que la violencia entre pares era relevante. Por supuesto que es relevante. La violencia entre pares es sumamente relevante, puede producir también trauma, el ser expuesto a violencia de manera crónica, y según el último estudio sobre maltrato infantil de la UNICEF, ¿cierto?, que ahí tienen una fuente importante, creíble, digamos, que muestra que justamente los niños que han sido expuestos a violencia intrafamiliar son más propensos a padecer victimización por parte de sus pares. ¿Por qué? Porque tienen una autoestima más baja, porque no saben cómo defenderse, porque tienen a veces conductas, ¿cierto?, desajustadas a nivel social, por lo tanto también los expone a más victimización por parte de los pares. Por lo tanto, eso también es un dato importante y lo pueden ahí ver en un informe de la UNICEF. Yendo a la pregunta de la diputada Pizarro, la presentación la hice llegar a Paula, ¿cierto? Por supuesto que la pueden compartir libremente y les puedo hacer llegar también los artículos en los cuales me basé, evidencia científica que está publicada en los medios científicos, que es de libre acceso, así que de todas maneras yo feliz de poder compartir esa información, que se difumine, eso es lo que nosotros, o sea, que se pueda compartir, que sea difundida, es lo que más queremos los académicos cuando hacemos investigación. Y también ahí contarles que en lo personal también hago investigación al respecto con los recursos escasos que podemos tener los investigadores en este país, pero también estamos investigando justamente para tener datos, porque lamentablemente el tema de las maternidades es un tema paradójicamente muy poco estudiado, ¿cierto? Y necesitamos más datos. Eso por otra parte. Y con respecto a lo que dice la diputada Muñoz sobre el tema de cómo poder prevenir, bueno, ese es un tema complejo en el mediano y en el largo plazo. Sin duda que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero en lo que compete específicamente a esta discusión parlamentaria, a mí me gustaría poder comentar de la importancia de poder prevenir la transmisión transgeneracional de las dinámicas de abandono y de violencia. ¿Qué es lo que entiende un niño o niña que es expuesta crónicamente a tener que vincularse con un padre o madre que va y viene? Que eso es lo normal, que así se hacen las cosas, que esas son las relaciones, que es aceptable que alguien venga y se vaya cuando quiere, que trate a tu madre de la manera que se le plazca. Entonces, una manera de poder prevenir que esto ocurra en el futuro es justamente protegiendo la vida y evitando que se normalicen este tipo de patrones relacionales que son tan tóxicos. Enseñarle a ese niño que ese tipo de relación no es bueno, que tiene todo el derecho a sentirse triste, que tiene todo el derecho a sentirse enojado, que tiene todo el derecho a decir que no, sabes que en realidad yo no quiero tener que volver a vincularme con este papá. Yo no quiero verlo porque tengo rabia. Pero cuando obligamos, insistimos, presionamos, a veces de manera coercitiva a los niños para que tengan que vincularse con padres abandónicos o agresores, les estamos justamente transmitiendo que esto es algo normal y que probablemente, finalmente, lo que va a terminar pasando, ¿cierto?, es que esto se termine transmitiendo transgeneracionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy clara su exposición, es indudable que va a ser un gran aporte para la discusión y cómo podemos ir mejorando este proyecto. Bueno, no sé si hay más intervenciones para poder pasar al próximo invitado, a don Nicolás Novoa, que él es secretario y representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, Corpaid. Don Nicolás.
Sí, buenas tardes, señora Buenas tardes. presidenta. Ana María, ¿cómo está usted? Tengo un problema con mi sistema de video y tengo una presentación que hacer y exponer y creo que no la voy a poder hacer. Yo quiero ceder la palabra a la persona siguiente, por favor, a fin de Es que, contribuir con es que usted es el último, don Nicolás. Bueno, lamentablemente Eh, no si me tengo un problema con el comparte. video y la conexión que tengo que hacer. Don Nicolás, ¿sabe lo que podríamos hacer? Es que si usted nos comparte esa presentación, nosotros la podemos ver desde nuestros celulares y usted la puede ir explicando y nosotros la podemos ir viendo desde el Ya lo celular. intenté, lamentablemente no puedo y por eso tampoco tengo video. No puedo ver lo que estoy haciendo. Tengo un problema técnico con mi computador. Solamente puedo hablar y escucharlo a usted, no verme, ni verlos. No, pero a lo que yo me refiero, don Nicolás, es que si usted nos comparte la presentación, la comparte, se le envía, por ejemplo, a Paula, Por Envíemela al supuesto. correo. al Sí, Envíemela al correo correo. electrónico. Entonces Paula puede manejarla Compartirla. también. Y usted la puede ir explicando, solo necesita el audio para irla explicando si aparece en la pantalla, pero ahora que lo agradecería maneje Paula. sí, yo soy la última persona. Sí, Yo agradecería enormemente, yo me imagino que esta discusión va a continuar, me pudieran dar la oportunidad de hacerlo en la próxima reunión, por favor. pues ya está bien, don Nicolás, entonces lo Me vamos a parece dejar. súper raro tener que mandarle un correo y no poder ver lo que tengo que explicar. No es lo mejor. Era darle una posibilidad por si, No sé, muchas pero si gracias, usted señora está presidenta. Ana disponible María, para usted ya venir me en la conoce, esta es la próxima tercera vez que yo sesión, expongo acá, ya, ok, don Nicolás, no pero se prefiero preocupe. hacerlo en las condiciones óptimas precisamente para privilegiar el aporte a la comisión. Bueno, Agradezco. muy bien, don Nicolás. Entonces lo vamos a Muchísimas dejar gracias. en primer lugar para la próxima sesión. ¿Cuándo nos vamos a ver entonces? Nos vamos a ver El próximo miércoles. No, pero en 2 semanas más, si no me equivoco. ¿No? No, es el próximo miércoles, 5 de octubre. Perfecto, muchísimas gracias, señora presidenta. Muy amable. Ya, muy bien. Y muchos saludos a todos los presentes. Disculpen la falla técnica. No se preocupe. Diputada Gasmuri. Te quería, bueno, ya que vamos a seguir escuchando invitados, proponer también a la defensora de la niñez escucharla y a BOFEM, que se han especializado en ver este tipo de situaciones, que han sido testigos, digamos, y yo creo que tienen bastante experiencia, como para mostrarnos desde su experiencia, las abogadas, digamos, cómo han vivido esto. Me parece que serían 2 invitados, si les parece importante de escuchar. Y bueno, y también sería bueno escuchar al Ejecutivo. Entonces dejaríamos a don Nicolás. Ya está La defensora de la niñez ya está acordado. Ya. La ministra también, la subsecretaria de la niñez. Ya. Y Y habría que agregar a don Nicolás. ¿Ponemos estos 4 para la próxima semana? Sí. Bien. Bueno, atendido la situación, ahora vamos a pasar de nuevo a puntos varios. Atendía la situación que vivimos con don Ángel Esquerra. Hay una solicitud por parte de la diputada Gasmuri, también el diputado Teao lo solicitó también, de ver la posibilidad de retirar del registro de esta sesión la presentación de don Ángel Esquerra. Entonces necesito saber si hay acuerdo para realizar esa gestión. Presidenta, quiero leer algo. Disculpe, Presidenta, quiero leer algo para hacer una apreciación con respecto a la situación. Me escribe la Fundación Crianza Compartida y me dice que, siendo testigos de la vergonzosa exposición de una agrupación que se denomina parecido a nosotros, nos vemos la obligación de aclarar que no somos la misma organización ni tampoco avalamos la forma de exponer la realidad y la obstrucción parental y abandono paterno forzado sin argumentos. Y ellos esperan ratificar eso a través de otras discusiones, realizando un trabajo serio, respetuoso y basado en la colaboración. Sería bueno aclarar eso también. Se agradece, diputado. Diputada Romero.
Sí, lo mismo, me escribió, ahora me está escribiendo también a mí por interno la agrupación de crianza compartida Chile CL, que a través de Instagram manifiesta que ellos van a sacar también un comunicado de prensa, ¿no es cierto? Y de verdad valoran la reflexión de cada uno de nosotros respecto de lo ocurrido. Así que agradecerle a ellos también. Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces? Acordado. Acordado. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Perdón. Ay, perdón. Perdón. Muchas gracias, Presidenta. Tengo un varios solicitar que se oficie desde esta comisión lo siguiente. Solicito que se oficie la siguiente información. Perdón. A la directora nacional del Servicio Especializado Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, y a la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, y al Ministerio de Justicia y su ministra, la señora Marcela Ríos. Lo siguiente, el número de denuncias del INDH relativas a vulneraciones de derechos humanos respecto de niños, número de denuncias de la Defensoría de la Niñez relativa también a vulneraciones de los derechos del niño, número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en tratamiento médico, diagnóstico y medicamentos prescritos, número de niños, niñas y adolescentes que hayan pasado por estos centros y que se encuentren vinculados a delitos como víctimas o como victimarios, número de niños, niñas y adolescentes fallecidos en estos centros durante este último año 2022. Ya, eso. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se lo mando por WhatsApp? Ya, perfecto. Muchas gracias, diputada Romero. Entonces, ahora sí, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿Y habría acuerdo? Sí, nos sumamos. Sí, pues sí dijimos. Ahora me toca a Y mí. tocamos la campana también. ¿Y este último? Perdón. Sí. Listo, pues ya lo hice yo. Sí. Perdón. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos seguros que sí? Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta celebración.